Muy importante este espacio para poder conversar desde las regiones, que como mencionaban anteriormente, este es un país de regiones y hay que trabajarlo desde las regiones. Cuando uno le pregunta cómo está el turismo a nivel nacional en los últimos años, pues básicamente podríamos decir que hay unos temas favorables y hay unos temas no tan favorables. En los temas favorables, pues Colombia tiene una oportunidad importante. El turismo definitivamente es un sector que tiene mucho para ofrecer en las problemáticas que hoy en día tiene el país. Sin embargo, no es tenido en cuenta con esa prioridad que debería de ser tenido en cuenta. Hoy vemos que Colombia tiene un turismo que viene creciendo, viene generando acciones en unas experiencias que el mundo reconoce como importantes. Estamos alineados en esas necesidades que quieren los turistas. Vemos también que la devaluación ha hecho que se vean mayores oportunidades para los turistas internacionales. Sin embargo, la conformación del turismo que está en Colombia es 76% colombiano, 24% internacional. El crecimiento del turismo ha sido un crecimiento después de la pandemia bastante limitado. Tenemos que decir que apenas empieza a verse una recuperación. Estamos viendo que en turistas internacionales el crecimiento ha sido, si lo comparamos del 2022 versus el 2019, es solamente el 2%, o sea, un crecimiento mínimo. Tenemos un decrecimiento del 29% de la inversión extranjera directa si lo comparamos 2022 con 2019. Tenemos un crecimiento de la ocupación hotelera cuando la miramos en enero importante, pero al mismo tiempo tenemos unos temas que hacen un llamado de atención para que ese proceso de recuperación que se está dando se dé de una forma mucho más contundente. ¿Cuáles son esos llamados de atención? El tema de la seguridad, que lo estaba mencionando anteriormente, es un tema realmente crítico para el desarrollo turístico y el doctor Besudo puede contar sus historias en su momento de inseguridad de Colombia en los 80, donde efectivamente si hay una variable que limita el desarrollo del turismo es la seguridad, y no solamente la seguridad física, es la seguridad de calidad y es la seguridad también de las experiencias. Entonces hay una cantidad de acciones relacionadas con seguridad. El tema de las acciones que se están viendo del turismo sexual y de los temas de inseguridad relacionados con drogas y demás es un tema importante que está alejando, sobre todo en los principales destinos turísticos. Tenemos también el tema de una recuperación lenta, donde los incentivos y las necesidades del apoyo al sector son indispensables y hoy en día pues fueron eliminados. Entonces tenemos un sector que efectivamente tiene todo el potencial y yo creo que eso es una retórica que no la hemos vuelto algo que se vuelva práctica de muchos años, donde vemos ese potencial. Colombia tiene con qué trabajar a nivel nacional y a nivel internacional, pero necesita voluntad y contundencia para que realmente se dé el proceso de desarrollo del turismo a nivel nacional. Hay un tema muy importante y es, con la pandemia los colombianos nos volcamos muchos al turismo a nivel nacional. Sin embargo, y mencionando la importancia que quiere decir que efectivamente tengamos el turismo nacional, el gasto del turismo nacional son 106.000 pesos diarios versus el gasto internacional que es 1.000.000 de pesos diarios. Entonces, estas son fuentes de Fontur donde realmente tenemos que generar una contundencia en el proceso de atraer ese turista internacional y lograr generar las variables necesarias para el turista: seguridad, experiencia, logística y el tema de estabilidad en las acciones para el tema de inversión. El turismo sostenible hay que entenderlo como el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y Colombia tiene una oportunidad muy grande y es, después de la pandemia, definitivamente el turismo hizo un cambio a nivel internacional y a nivel nacional también, y es cómo lograr espacios de naturaleza, donde naturaleza está descrita con temas de agroturismo, biodiversidad, diversidad, temas relacionados con kayaking, con todo lo que tenga que ver con el espacio libre natural, entra una experiencia turística donde Colombia realmente tiene una oportunidad enorme en todos los territorios. No es en uno, es en los 32 departamentos y en múltiples municipios. Pero ¿qué se necesita? Lo primero es que el gobierno actual sacó
un proyecto de turismo sostenible que lo llamó turismo, y voy a repetirlo para no equivocarme, turismo en armonía con la vida, donde básicamente es cómo se sigue fortaleciendo las acciones hacia ese turismo sostenible. Sin embargo, para lograr eso, sí se requiere que se tenga una voluntad y una contundencia, no solamente en recurso económico para poder desarrollar aquellos territorios que tienen esa potestad de biodiversidad, sino también generar acciones que permitan la calidad, el recurso humano, la infraestructura y el acceso. Si no tenemos esas 4 variables, pues el turismo sostenible no se va a desarrollar. ¿Qué se debe de hacer? Entonces, ahí es donde uno empieza el trabajo de región por región. Cada una de las regiones tiene un avance o una limitación diferente. Nosotros en el 2016 desarrollamos los corredores turísticos, donde se hizo el levantamiento de todos los departamentos, qué tienen, qué no tienen, qué hace falta y cómo se debe de completar para lograr un turismo sostenible en cada una de las regiones. Bien sería que en este gobierno que tiene ese proyecto de turismo que está muy alineado a los temas sostenibles, se levantara esa información para poder terminar cada uno de los corredores turísticos con las necesidades y las variables que se tienen de ese turismo sostenible. Si no se trabaja en esas variables, pues el turismo no va a ser sostenible. Tenemos todo para que Colombia pueda ser un gran actor a nivel internacional y cada uno de los departamentos pueda ser un gran actor dentro de ese contexto nacional e internacional en turismo sostenible, pero para eso se necesita coordinación, se necesita recursos, infraestructura, recurso humano, acceso y logística. Lo que dice el doctor Besugo sobre el tema de las consultas previas va un poquito más, yo lo llevo un poquito más arriba, sí. Y es cuál es la determinación como país que se va a dar en el tema de turismo. ¿Qué queremos ser? Si queremos ser un país de turismo de naturaleza, donde se tenga contemplado un turismo sostenible, definitivamente sí se tiene que tomar la determinación en dónde, qué, con quién y qué tipo de experiencia es la que queremos desarrollar en cada uno de los territorios para poder determinar a partir de ahí qué es el turismo que vamos a sacar. Eso no lo hemos logrado hacer y por eso siempre sigo mencionando e insistiendo, se necesita voluntad. Se necesita voluntad en el sentido de lograr hacer esa coordinación departamento por departamento, y aquí viendo que hay múltiples gobernadores, eso es una función que los gobernadores pueden avanzar y pueden trabajar, de tomar la decisión de hacer ese proceso en cada una de las regiones y decir qué tipo de turismo es el que queremos desarrollar, qué tipo de acciones es la que queremos fomentar, porque también las autoridades regionales tienen temas que pueden direccionar de forma independiente. Temas relacionados con incentivos y beneficios los pueden desarrollar desde las regiones y es potestad de la gobernación o de la alcaldía para hacerlo. Entonces sí hay que llevarlo un punto más arriba, no es solamente el tema de consulta previa, es el tema de determinar qué tipo de turismo es el que queremos hacer, ese tipo de turismo, qué herramienta le vamos a dar y si le vamos a dar herramienta, qué beneficios, incentivos le vamos a proveer, qué promoción le vamos a hacer, qué acciones vamos a generar para que el recurso humano que vayamos a capacitar esté acorde con ese tipo de recursos, de ese tipo de turismo que queremos desarrollar. Y adicionalmente, si vamos a tomar esa determinación, qué tipo de turistas es lo que debemos de atraer. Todo va alineado a la determinación y voluntad de decir qué tipo de turismo queremos tener, si es de naturaleza, que sea sostenible y que al mismo tiempo tengamos la voluntad de determinar que si es un sector importante, pues démosle el Ministerio de Turismo para que lo pueda gestionar. El sector turismo tiene recursos y tiene muy buenos recursos. Al ser un fondo que depende del recurso desde el Ministerio de Hacienda, no desde la potestad del turismo, porque hay otros fondos que están incrustados dentro de la potestad del sector, como es el caso del Fondo Nacional del Café, que lo maneja directamente la Federación en conjunto con el gobierno, pero todos los recursos son destinados al Fondo Nacional del Café. En el Fondo de Turismo, no todos los recursos son destinados a Fontur, sino que van primero a las arcas del gobierno nacional para posteriormente ser delegados ante Fontur. El gobierno tiene la potestad de determinar cuánto le asigna al Fontur de los recursos totales que se recogen para el turismo.
¿Que eso se puede utilizar para otros recursos? Sí, si tiene una potestad o tiene una definición que haga una injerencia sobre el turismo. Y ahí pues entra mucho, se puede cortar mucha tela por ese camino. Por eso el Fontur no recibe todos los recursos que se recogen de los temas parafiscales relacionados con el turismo, porque muchos de esos recursos se quedan en las arcas del gobierno nacional y no se trasladan a los temas turísticos. ¿Qué pasa también? Y es que hay un tema de regla fiscal que en el momento de trasladar todos esos recursos que están designados para el tema turístico hacia el Fontur, pues puede generar un desequilibrio en la regla fiscal porque hay un gasto mayor de lo que está presupuestado para ciertos sectores. Entonces, el manejo no es un manejo fácil, pero recursos sí hay, y hay bastantes. De hecho, creo que la acumulación del recurso que se tiene por parafiscales del turismo ha crecido en los últimos años de forma importante, donde entiendo que este año se le hizo un traslado mayor a lo que normalmente se hace, o sea que el Fontur hoy en día tiene unos recursos importantes, que ahí parte del ejercicio es cómo las gobernaciones hacen su injerencia para lograr establecer lo que decía anteriormente: cuál es el turismo que se quiere desarrollar, dónde se va a desarrollar ese turismo, con quién se quiere desarrollar, hasta dónde se va a desarrollar, qué tipo de turistas quieren traer para poder jalonar esos recursos que sean pertinentes para un desarrollo turístico que genere resultados. Si no, va a ser lo que siempre sucede, y es que se pide recursos para, y lo digo no de forma despectiva, hay territorios que piden recursos para generar un puente, cuando se puede es un conjunto de acciones que, si se coordinan entre los territorios, si se coordinan desde los departamentos, pues van a tener mejores resultados. Seguridad, 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 y sigo siendo seguridad, seguridad, seguridad. ¿Por qué? Porque efectivamente para cualquier turista, nacional o internacional, lo que prima más que el costo, más que la misma experiencia, es regresar a su hogar sano y salvo. Esa es la principal variable para los turistas, sobre todo en un turismo donde nosotros tenemos toda la oportunidad y las variables para poder atraer cada vez más, que es un turismo de naturaleza. Y en ese sentido sí hay una necesidad, se está viendo en las regiones, que es donde está la naturaleza, las acciones que cada vez más no solamente salen en los medios nacionales, sino medios internacionales. Ya estamos viendo noticias de turistas internacionales haciendo un llamado a otros de no vayan a Colombia por tema de seguridad, y eso al haber pasado durante casi 10 años, tantos años, personalmente estuve en el tema de Colombia es Pasión, de Imagen País, en el tema de turismo, buscando traer turistas a Colombia, el tema de seguridad que se logró de una u otra forma poner a un segundo lugar. No podemos darnos el lujo nosotros en Colombia de que vuelva al primer lugar. Vuelve al primer lugar y volvemos a una problemática muy grande, y es que la percepción es muy difícil de cambiar, toma tiempo y toma resultados con números contundentes. Y en ese sentido Colombia no se puede dar el lujo de regresar a esos niveles de inseguridad que en su momento tuvimos, que fue lo que le dio paso para que tuviéramos el crecimiento turístico que hemos tenido en los últimos años. Yo reforzaría ese tema de seguridad que se traslada no solamente al tema turístico, sino a múltiples temas. Yo le oí a Jorge Bedoya hace poquito hablar del tema de la seguridad para el campo, o sea que efectivamente es un tema que se traslada a múltiples sectores. El turismo tiene una bondad que no tiene, y me perdonan los demás sectores, pero tiene una bondad que otros sectores no tienen, y es que el turismo es un generador de una cadena de más de 50 subsectores. El turismo es agricultura, el turismo es vivienda, el turismo es transporte, el turismo es recurso humano, el turismo es lo que le queramos dar al turismo. El turismo reacciona de forma positiva, generando empleo y generando una razón de vida para las regiones de una forma importante. El turismo es paz. Entonces, yo sí creo que esa determinación de volcar el desarrollo económico hacia el turismo debe dejar de ser una retórica y debe volverse realmente una acción que se muestre en prioridad, recursos y dentro de eso la seguridad. Si hay algo que uno ve en la necesidad de país es cómo los temas laborales se ponen al día, pero se ponen al día con las nuevas necesidades.
y las nuevas necesidades que requieren sectores como el sector turismo, que estamos en este momento hablando. Y el sector turismo, ¿qué requiere? Requiere de recurso humano que esté capacitado, pero que tenga la posibilidad de tener múltiples empleos, porque esa es la posibilidad que da el turismo. El turismo no solamente le da el empleo de una jornada laboral, sino que le da la posibilidad de también tener empleo para tener mayor recurso por parte de las personas, de todos los colombianos. Lo que hace la reforma laboral en este momento es limitar eso, porque uno no ve por ningún lado la reforma laboral la posibilidad de ponernos al día con las necesidades de las nuevas industrias. No están presentes, y no podemos dejar que los temas como las jornadas laborales por hora, por ejemplo, que en turismo son tan importantes, la jornada también que le permita al empresario emprender. No hay la posibilidad de que se tenga un emprendimiento, y el emprendimiento es vital para el desarrollo turístico, y no solamente el desarrollo turístico en las grandes ciudades, no, en los temas de naturaleza y en los temas de cada uno de los municipios que puedan desarrollar un emprendimiento por parte de las comunidades. Realmente es un tema, y me acojo al llamado de Jorge Bedoya en este sentido, de hacérselos a ustedes, porque sí hay una necesidad de involucramiento por parte de todos los sectores que generan un desarrollo económico, y en ese sentido los gobernadores son importantes, en el tema de turismo, de cómo nos ponemos al día con una norma laboral que permita el desarrollo de las nuevas industrias, el desarrollo del turismo, el desarrollo del emprendimiento. ¿Qué va a pasar con los jóvenes y los nuevos formatos de empleo para los jóvenes si lo único que se está tratando de hacer con la reforma laboral es el mantenimiento de los empleos que actualmente hay, no la creación de nuevos empleos? Hay muchas variables dentro de esto que son importantes, que para el turismo va a ser vital y que se va a ver frenada de una forma importante con las acciones que se están presentando en esta reforma. Creo que eso es un llamado muy válido, importante, y ojalá que se pueda hacer esas audiencias en cada una de las regiones, teniendo en cuenta la importancia para un sector que todos hablamos, que todos decimos que es importante, pero que no le aplicamos ninguna política, ni una voluntad, ni recursos para desarrollarlo. Efectivamente, hay muchos temas de institucionalidad que limitan el proceso para que se dé el desarrollo turístico, pero hay formas de ir avanzando a medida que se va solventando la necesidad y los obstáculos, y cada departamento tiene la potestad para poderlo avanzar. Y volvamos al punto de la determinación del departamento de establecer cuál es el turismo que quiere desarrollar, empezar a avanzar dentro de esa determinación a cuáles son los permisos, las necesidades y las acciones, trabajar de la mano con el empresariado para lograr ir desarrollando eso, para que en el momento de que se vaya a hacer ese proceso, pues ya pueden salir con la oferta de lo que se quiere desarrollar en el departamento y atraer la inversión o el desarrollo turístico que se quiera hacer. Eso es un camino que sé que no es el práctico, pero es un camino que permite ir avanzando a medida que se va tomando determinaciones a nivel de Estado o de gobierno nacional. Pero no se limiten a esperar, porque yo creo que parte del ejercicio que hay que hacer en cada uno de los departamentos es, esa determinación la tienen la potestad ustedes, no la tiene la potestad el gobierno nacional. Entonces ahí hay una oportunidad para ir avanzando y poder desarrollar acciones que les permita construir ese turismo y llevar la delantera, porque al final es que el departamento, en el momento de que tenga los programas establecidos, cuáles son las determinaciones, las regiones donde va a desarrollar el turismo, qué tipo de turismo, saca los permisos, hace el proceso de desarrollar su estrategia, pues ya tiene un proceso encaminado y desarrollado que le permite avanzar. Efectivamente pueden haber cifras mejores y puede irse encaminando a mejorar la seguridad. El problema no es que se haga, el problema es que se vea, porque la percepción del turista internacional es lo que realmente vale. No es solamente que lo digamos y que nosotros aquí en Colombia estemos hablando de que hay una mejora, es que lo sientan los turistas, y lo que estamos viendo a nivel internacional, no solamente a través de TikTok y las redes, porque eso se multiplica como por 3 en 3 segundos, también los medios de comunicación reconocidos a nivel internacional empiezan nuevamente a hablar de la inseguridad en Colombia. Y eso es lo más dañino que puede haber, porque pueda que nosotros tengamos unas cifras, pero al final no estamos trabajando con las cifras,
no la estamos mostrando, no estamos haciendo el esfuerzo de que el turista sienta que eso es verdad. Y mientras eso no se haga, mientras eso no se sienta que es verdad y se haga un trabajo contra la percepción, pues es como si no se estuviera haciendo nada. Es una reflexión que me parece importante que se pueda tener en cuenta, porque al final lo que requerimos es que vengan más turistas. Claro. Y que cada vez más Colombia se vea como un país que recibe a los turistas y que hay una seguridad. Mientras esa percepción se cambie como se está dando en este momento, que está cambiando negativamente, pues, perdón lo que voy a decir, pero las cifras no importan.